La mayoría de los policías están entrenados para enfrentar lo peor de la realidad. Pero algunos descubren que hay cosas que van mucho más allá de lo que la lógica puede explicar. Esta noche escucharás casos reales de oficiales que se toparon con lo imposible. Relatos en los que el miedo no vino de un criminal, sino de algo mucho más oscuro. Mi papá sirvió durante 25 años, y aunque esta no es una historia de fantasmas en sí, creo que vale la pena contarla. Una noche recibió una llamada extraña. Era una mujer de unos 30 y tantos, muy religiosa, que aseguraba que su vecino había hecho un pacto con el diablo. Ese vecino tenía 75 años en ese entonces. Mi papá fue a revisar. Tocó la puerta y lo recibió una anciana sonriente. El lugar estaba impecable, decorado igual que seguramente lo había estado durante medio siglo. Ella lo invitó a pasar, sin siquiera preguntar por qué había ido. Le preparó un café y comenzó a conversar, como si fueran viejos amigos. En ese momento mi papá no entendía qué tenía que ver aquella llamada, pero pronto lo descubrió. La anciana no hablaba solo con él, también hablaba con otras personas que, según ella, llenaban el apartamento. Mientras conversaban, mi papá fue tomando nota mental de los nombres que ella mencionaba. Al investigar más tarde, se dio cuenta de algo inquietante. Todos eran familiares suyos, pero ya habían muerto. Tenía una hija, 3 hijos, un hermano y un esposo, todos fallecidos. Y ella estaba sola, sin familia ni amigos cercanos. Apenas recibía las compras a domicilio y casi nunca salía de su casa. Durante los siguientes 19 años, mi papá la visitó con frecuencia. Mi hermana y yo íbamos con él, nos sentábamos a charlar con ella y hasta me enseñó a cocinar. Con el tiempo dejó de hablar con aquellos familiares fallecidos. Lo único que necesitaba era compañía, alguien con quien compartir sus días. Llegó a convertirse en parte de nuestra familia, como una abuela. Vivió hasta los 94 años y murió en la habitación de invitados de la casa de mis padres, porque ya era difícil cuidarla a la distancia. No fue una historia de fantasmas, pero sí la prueba de que la soledad puede ser igual de aterradora, y de que a veces todo lo que alguien necesita para seguir adelante es no sentirse solo. Mi tío era sheriff en un pequeño pueblo de Nuevo México. Un hombre duro, serio, sin sentido del humor. Así que cuando contó esta historia, respaldada por mi tía, todos le creímos sin dudarlo. Había un reportero local muy conocido, Bob D. Siempre aparecía en las escenas importantes. Accidentes, incendios, cualquier suceso digno de salir en el periódico. La policía lo veía constantemente, al menos un par de veces por semana. Bob era querido por todos. Tenía ese carácter bromista que lo hacía único. Su broma favorita era acercarse por detrás y moverle las orejas a la gente, hasta que se dieran vuelta para descubrirlo riendo. Pero un día todo cambió. Bob fue diagnosticado con un cáncer de pulmón agresivo y murió repentinamente. Su esposa decidió enterrarlo, aunque él siempre había pedido ser incinerado. 2 semanas después del funeral comenzaron los rumores. Vecinos, civiles y hasta oficiales juraban haberlo visto en escenas de accidentes e incendios como solía hacerlo. Hubo entre 20 y 30 reportes en poco tiempo. Mi tío no les creyó, hasta que una noche todo cambió. Él y mi tía estaban en casa, viendo televisión. Mi tío no paraba de rascarse la oreja, hasta que mi tía le preguntó qué le pasaba. Fue entonces cuando él volteó la mirada y lo vio. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y allí, parado en el umbral, estaba Bob D., clarísimo, como en vida. Mi tío se levantó sobresaltado y maldijo, lo que llamó la atención de mi tía. Ella también lo vio. Bob sonrió,
dio media vuelta, cruzó la sala y salió por la puerta principal, cerrándola detrás de sí. Mi tío, temblando, tomó su arma y corrió hacia afuera. No había nadie. Ambos, aterrados, fueron a refugiarse en nuestra casa esa noche. Al día siguiente, en la comisaría, todos lo recibieron con un "te lo dijimos". Los testimonios continuaron durante meses. Mi papá incluso lo vio en nuestro sótano, en el cuarto oscuro, junto a un amigo. Bob estaba allí, y, fiel a su costumbre, les movió las orejas en la oscuridad. Con el paso del tiempo, la gente aseguraba que su aspecto cambiaba. Cada mes parecía más desgastado, como si su espíritu también se estuviera descomponiendo. Mi tío lo vio 2 veces más, cada una más perturbadora que la anterior. Desde entonces, cada vez que me pica la oreja, no puedo evitar que se me erice la piel. En los años 90, mi papá trabajaba como oficial de policía en un pequeño pueblo rural de Nebraska. Era invierno, y una de sus tareas era patrullar una vieja casa abandonada en una esquina de la ciudad. Ese lugar solía atraer a ladrones de cobre, así que había que vigilarlo con frecuencia. Una noche, pasó frente a la casa alrededor de las 7. Todo parecía normal, pero 2 horas más tarde, al volver a patrullar, notó algo extraño. La puerta trasera estaba completamente abierta. Lo primero que pensó fue, eso no estaba así antes. Miró la nieve alrededor de la casa y no había huellas, ninguna, solo las suyas cuando se acercó. Informó a la Centran y pidió refuerzos. Luego avanzó hacia la entrada con la linterna en mano. El interior estaba destruido, paredes derrumbadas, escombros y polvo por todas partes. Ninguna señal de que alguien hubiera caminado por allí recientemente. Justo cuando estaba a punto de asegurar la puerta y retirarse, escuchó un fuerte golpe en el piso de arriba, seguido de risas infantiles. Se quedó helado. Tragó saliva, apuntó la linterna hacia la escalera y gritó: «Departamento de policía, bajen ahora mismo». No obtuvo respuesta, solo más ruidos que parecían niños jugando. Volvió a informar por radio y, con cautela, empezó a subir las escaleras. Cada paso crujía bajo su peso. Al llegar arriba, todo quedó en silencio absoluto. El piso tenía 3 habitaciones, una a la derecha, otra al fondo y una más a la izquierda. Desde allí escuchó un nuevo golpe, esta vez en la habitación de la izquierda. Con el corazón acelerado, asomó la linterna. El cuarto estaba vacío, solo una pila de yeso y trozos de madera en el centro. Pero sobre esa pila había algo imposible de ignorar. Una hoja arrancada de un libro infantil, con el dibujo de un oficial de policía. Los vellos de su nuca se erizaron al instante. Revisó deprisa las demás habitaciones y bajó de inmediato. Cerró la puerta trasera, informó que el lugar estaba vacío y juró no volver a entrar en esa casa nunca más. Cuando trabajaba como policía en una base militar, solía disfrutar los turnos de noche. Eran tranquilos, y lo poco que sucedía siempre resultaba interesante. En la base, casi todos los edificios tenían alarmas conectadas directamente a nuestro puesto, así que si alguna se activaba, la patrulla respondía al instante. Esa noche, nos enviaron a revisar la escuela primaria. Hicimos el protocolo, aseguramos el edificio, revisamos puertas, esquinas, todo. Estaba vacío. Avisamos que todo estaba en orden y seguimos patrullando. 15 minutos después, otra alarma. Volvemos y ahora encontramos una puerta de mantenimiento abierta que daba a la sala de calderas. No había nada dentro. La cerramos, la trabamos y nos fuimos. 20 minutos más tarde, otra alarma. Revisamos de nuevo y no encontramos nada. Todas las puertas estaban cerradas. Dimos el todo despejado. En ese punto, mi compañero y yo decidimos montar guardia. Nos colocamos en lados opuestos de la escuela, vigilando si alguien estaba tirando de las puertas para activar el sistema. Pasaron los minutos. No ocurrió nada. Y justo cuando estábamos por irnos, la alarma volvió a sonar. Esta vez, frente a nosotros.
Llamamos al administrador del edificio, que apareció a las 3 de la madrugada para dejarnos entrar. Hicimos un barrido completo, salones de clases, pasillos, depósitos. Entonces vimos una de las puertas de mantenimiento abierta, con la luz encendida dentro. La habitación era pequeña, casi como un armario. Nos acercamos con precaución. Nadie estaba dentro. Revisamos cada rincón y lo inquietante fue que esa puerta solo podía abrirse desde afuera y estaba cerrada. Y entonces lo vimos. Sobre el suelo húmedo había una sola huella de un pie descalzo, el izquierdo, pequeño, como el de un niño. No había reportes de desapariciones. No había forma de que alguien hubiese entrado o salido. Pasamos 3 horas revisando hasta los paneles del techo. El edificio estaba vacío. Esa noche nos asustó más que cualquier operativo real. Hasta hoy, mi compañero se niega a volver a poner un pie en esa escuela. Y créeme, las escuelas, cuando están vacías, pueden ser los lugares más aterradores de todos. 8 años atrás, una noche de lluvia intensa, recibimos una llamada de emergencia. Era una anciana, aterrada. Decía que escuchaba pasos dentro de su casa y que estaba convencida de que había un fantasma subiendo las escaleras. Ella vivía sola. Mientras llegábamos, la operadora la mantuvo en la línea para tranquilizarla. Minutos después, su voz se volvió un susurro tembloroso. Había un hombre en su patio trasero, mirándola fijamente a través de la puerta corrediza de vidrio. Ella no se movía, petrificada, describiendo cómo él permanecía inmóvil, observándola. Pasaron largos minutos hasta que el hombre se escabulló y desapareció de su vista. Cuando llegamos, entramos a la casa. Uno de mis compañeros salió al patio para buscar rastros del intruso. Nada. Ni huellas, ni marcas. Nada que indicara que alguien hubiese estado allí. Entonces hicimos un barrido completo de la casa. Y fue en la sala, justo frente a esa misma puerta corrediza, donde lo descubrimos. Un rastro de barro, huellas claras dentro de la habitación. Le pregunté a la anciana si había salido o recibido visitas ese día. Respondió que no, que vivía sola y que nadie había estado en su casa. La mujer tenía problemas de visión y audición, y lo que había visto esa noche no fue un hombre afuera en su patio. Era su reflejo en el cristal. Él estaba detrás de ella, dentro de la casa, mientras hablaba con el 911. Nunca robó nada, no rompió nada. Solo estuvo allí, a pocos pasos de distancia. Y hasta hoy, sigo sin saber qué planeaba hacer, o qué habría pasado si esa mujer no hubiera permanecido en la línea con la operadora. Solo llevo 2 años como policía, y aunque no diría que creo firmemente en fantasmas, lo que viví esa noche todavía me eriza la piel. No estaba respondiendo a una llamada, simplemente patrullaba, cuando vi un auto estacionado, solo, en medio del estacionamiento de una iglesia. Era de noche y pensé que serían adolescentes haciendo de las suyas. Me acerqué por un costado y confirmé que no había nadie dentro. Así que coloqué mi patrulla detrás para pasar la matrícula. Quizá el vehículo había sido robado y abandonado allí. Fue en ese momento cuando lo noté. A través del espejo retrovisor, vi a alguien sentado en el asiento delantero, mirándome directamente. Como policía, aprendes a identificar esas miradas. Gente que te observa con demasiada atención, como evaluando si hará algo. Y yo lo vi claramente. Tuve ese momento de sobresalto. ¿Cómo no vi a esa persona antes? Giré rápidamente mi patrulla hacia un costado para observar mejor. Y entonces, el asiento estaba vacío. No había nadie dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda.
y lo único que hice fue largarme de allí. Días después, el auto ya no estaba. Nadie supo explicarme qué pasó con él, ni quién pudo haber estado dentro esa noche. Solo sé que desde aquel día, yo y mis compañeros evitamos estacionarnos en esa iglesia. Y cada vez que pienso en lo que vi reflejado en ese espejo, se me hiela la sangre. Un operador del 911 recibió una llamada desesperada. Una mujer afirmaba que había un intruso en su casa. Según contó, había salido al patio trasero a fumar un cigarrillo, cuando notó que la puerta principal se abría sola. La cerró de inmediato y al mirar hacia la ventana del sótano, vio algo que la heló. Un hombre alto y delgado, vestido con jeans oscuros, chaqueta negra, bufanda y un gorro de lana con un pompón en la parte superior. Asustada, volvió a entrar, cerró la puerta trasera y reunió a su familia en el dormitorio, justo a unos metros del pasillo que conducía al sótano. La policía llegó rápidamente, estableciendo un perímetro. La parte delantera y trasera de la casa estaban aseguradas, y las ventanas del sótano tenían rejas. No había manera de que alguien pudiera escapar. Con una llave de repuesto, los oficiales entraron y revisaron cada rincón, pero no encontraron absolutamente a nadie dentro. La casa estaba vacía. Lo inquietante fue que la mujer describió al intruso con lujo de detalles, incluso los rasgos faciales. Ella no tenía antecedentes de problemas mentales. Nunca había hecho una llamada así, y estaba convencida de lo que había visto. Tanto que esa misma noche tomó a sus hijos y se fue a vivir con su familia en otra ciudad. Horas después, la policía cerró el caso como una falsa alarma, pero en el siguiente turno, un veterano con más de 25 años de servicio contó algo que cambió por completo la perspectiva. Dijo que en esa misma casa, años atrás, había respondido a un suicidio. Un joven blanco se había disparado en el sótano con la escopeta de su padre, justo en el mismo lugar en el que la mujer aseguró haber visto al extraño. Hasta hoy, todos en el departamento creemos que esa noche no se topó con un ladrón, sino con un fantasma.